Bien, este video trata sobre la sustentación de nuestro producto académico 1 del curso de Concreto Armado 2. Eh, bueno, el autor, mi persona, y el docente, el ingeniero José Céspedes Deza. Bueno, el producto académico 1 trata sobre diseño de una zapata aislada, ¿no? En este caso será una zapata rectangular. Tenemos los datos como carga viva, carga muerta, ¿no? Que han sido obtenidos en nuestro código universitario. Y tenemos acá bien, tenemos como carga muerta 50 toneladas, carga viva 28 toneladas, ¿no? El momento en X y el momento en Y para carga muerta y el momento en X y en Y para carga viva que han sido asumidos. Tenemos la sobrecarga, el peso específico del suelo, la capacidad portante del suelo y la profundidad de desplante que han sido obtenidos de nuestro estudio de mecánica de suelos, ¿no? También tenemos el peso específico del concreto, el peso específico promedio, que sería la suma del peso específico del suelo más el peso específico del concreto, dividido entre 2, ¿no? Bien, también tenemos el dimensionamiento de la columna, que la altura es 0.50 y la base 0.35 metros. Tenemos el F'(C) que es de 210 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y el acero que vamos a utilizar es de 5 octavos. Para lo primero tenemos que hacer el dimensionamiento en planta. Tenemos A, que es la carga por gravedad. Tenemos que calcular la capacidad neta admisible. Bien, la capacidad neta admisible va a ser igual a la capacidad del suelo, ¿no? Menos acá tenemos el peso específico del suelo más el peso específico del concreto dividido entre 2 multiplicado por el DF, que viene a ser la profundidad de desplante más la sobrecarga, ¿no? Entonces, calculando esos datos, tenemos una capacidad de carga neta admisible de 38.8 toneladas metro cuadrado. Ahora, como tenemos momentos, por lo tanto, en nuestra zapata se va a generar excentricidad, ¿no? Entonces vamos a calcular primero el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo es a través de esta formulita que nos dice carga dividido entre la longitud de la zapata por B más 6 veces el momento en Y dividido entre la longitud de la zapata por la base de la zapata al cuadrado más menos 6 veces el momento en X dividido entre la base de la zapata por la longitud de la zapata al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que como es zapata rectangular, ¿no? Entonces la longitud va a ser mayor que la base. Así que calculamos el área de la zapata, que va a ser carga sobre la capacidad de carga admisible, ¿no? Y nos sale que es de 2.01 metros cuadrados. Ahora, proponemos la base de la zapata, que va a ser de 2 metros. Entonces decimos que nuestra carga va a ser la suma de la carga viva más la carga muerta. Entonces tenemos 78 toneladas. El momento en X de igual manera va a ser la suma de los momentos en X de la carga viva y la carga muerta, ¿no es cierto? Y lo mismo para la carga en Y, que digo, para los momentos en Y, ¿no? Ahora ya podemos calcular el esfuerzo máximo, pero todavía nos faltaría los valores de las dimensiones de la zapata. Entonces, B, que va a ser igual, la base va a ser de 2 metros. Y la longitud va a ser esos 2 metros sumado el 0.15, que es la diferencia de la altura de la zapata, la altura de la columna menos la base de la columna. Entonces tenemos nuestra zapata va a ser de 2 por 2.15 metros. Ahora ya podemos calcular el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo máximo en este caso va a ser igual
acá tenemos 78, que viene a ser la carga, dividido entre L por B, ¿no? Ahí le tenemos, L por B, que son las dimensiones de la zapata, más 6 veces, multiplicado por 15, que es el momento en Y, dividido entre L por B al cuadrado, más 6 veces el momento en X, dividido entre B por L al cuadrado. Y bueno, acá este valor que de esfuerzo máximo nos dice que tiene que ser menor o igual que 38.8, que es la capacidad admisible, ¿no? Para que cumpla. Entonces, tenemos como esfuerzo máximo 36.9, es menor que 38.8, por lo tanto, sí cumple, ¿no? Luego tenemos el cálculo del espesor de nuestra zapata, ¿no? Para el cálculo del espesor de nuestra zapata, nos dice que la fórmula va a ser igual a la altura de la zapata, va a ser mayor o igual que 25 veces el diámetro de la varilla del acero que estamos utilizando. Como estamos utilizando un diámetro de 5 octavos, entonces una varilla, perdón, de 5 octavos de pulgada, entonces su diámetro va a ser 1.59 centímetros. Ahora, la altura de la zapata va a ser menor o igual que 25 veces el diámetro de la varilla. Lo calculamos acá, nos sale que esa altura va a ser 39.8, ¿no? Bien, lo aproximamos, eso nos va a dar 40, pero a 40 centímetros, que es la altura de la zapata, nosotros lo vamos a restar el recubrimiento menos 10 centímetros. Ahora, el D corregido se refiere a que el peralte mínimo de la zapata, como nosotros nos da 30 centímetros, pero la norma nos dice que va a ser 40 centímetros mínimo, ¿no? Entonces corregimos ese peralte. Luego vamos a calcular la presión de diseño, ¿no? Acá tenemos nuestra carga última, que va a ser igual a 1.7 carga muerta más 1.7 carga viva, ¿no? Entonces calculamos, carga última va a ser igual a 1.4 la carga muerta, que es en este caso la carga muerta 50, más 1.7 carga viva, que es 28, ¿no? Entonces nos sale una carga última de 117.6 toneladas. Ahora, tenemos el momento último en X y el momento último en Y, que es lo mismo, ¿no? 1.4 el momento en X más 1.7 el momento en X, pero en este caso sería de la carga viva. Y lo mismo para el momento último en Y, sería 1.4 el momento en Y de la carga muerta más 1.7 el momento en Y de la carga viva. También calculamos la excentricidad. La excentricidad es momento en X o el momento en Y dividido entre la carga última. Entonces, calculamos la excentricidad en X. En X sería igual. Acá lo tenemos, ¿no? El momento en Y, el momento último en Y dividido entre la carga última. Eso es la excentricidad en X. Y para la excentricidad en Y sería el momento último en X entre la carga última. Listo. Entonces ahí tenemos nuestras excentricidades. Por acá tenemos este dibujito en donde L vendría a ser la longitud de la zapata, B el ancho de la zapata. Y bueno, acá tenemos las dimensiones también de la columna. Y acá tenemos, ¿no? Nuestro eje Y y X, donde tenemos nuestros momentos en Y y nuestros momentos en X. Ahora, calculamos el esfuerzo último. ¿Para qué? Para encontrar la presión en cada uno de estos puntos, ¿no? Tanto en A, en B, en C y en D. Nosotros sabemos que por la geometría que tiene la zapata, nuestra mayor presión se va a generar acá en este punto, ¿no? En el punto B. Pero antes vamos a calcular el esfuerzo último. El esfuerzo último va a ser igual a 117.6, que es la carga última, ¿no? Dividido entre
las dimensiones de la columna, más o menos 6 veces el momento último en Y, que en este caso sería 6 por 22.5, que es el momento último en Y, dividido entre 2, que es la base de la columna, por 2.15, la longitud de la zapata, perdón, al cuadrado. Más o menos 6 veces el momento último en X, ¿no? En este sería 18, dividido entre L de la zapata, que es 2.15, por B de la zapata, que es la base, que es 2 al cuadrado. Entonces tenemos este esfuerzo último calculado por partes. Acá calculamos por cada partecita de la fórmula. Tenemos carga última dividido entre la base de la zapata por la longitud es 27.349. Ahora calculamos 6 veces el momento último en Y entre las dimensiones de la zapata, que es base por la longitud al cuadrado, 14.6. Y la otra parte 6 veces el momento último en X dividido entre la longitud de la zapata por la base de la zapata al cuadrado, que es 12.5. Ahora, calculando las presiones en cada punto, la norma nos dice que para este punto B, como se genera mayor presión o mayor esfuerzo, ¿no? Acá hay un mayor esfuerzo en este punto. Entonces, en el punto B, vamos a decir que es positivo, ¿no? Ahora, la norma nos dice, el punto más cercano al punto B, o sea, este punto, vamos a ir por acá en este dibujito ya para entender mejor. En este punto B se genera la mayor presión. El más cercano a este punto, o sea, sería el punto C, ¿no es cierto? El punto C. En este punto C, la norma nos dice que va a ser más menos. Ahora, el otro más cercano a este punto que de mayor presión es el punto A. En el punto A nos dice que va a ser menos más. Y ahora el punto más lejano, que sería esta parte de acá, ¿no? El punto D, sería menos menos. Entonces ahí tenemos, ¿no? Tenemos el esfuerzo último en A, 25.3, esfuerzo último en B, que es el mayor, ¿no? 54.5. Tenemos el esfuerzo último en C, 29.39, y el esfuerzo último en D, 0.19. Todos en toneladas metro cuadrado. ¿Ok? Luego vamos a calcular la longitud de volado, que vendría a ser esta partecita, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? De acá hasta acá. Eso es nuestra longitud de volado. Ya. ¿Qué va a ser? La longitud de la zapata menos esta parte de acá, que es el H, o sea, de la columna, ¿no? El H de la columna, que es 0.50, ¿no? Dividido entre 2. Entonces ya tenemos la longitud de volado. Ahora, esta partecita donde nos dice que la longitud de volado menos D, lo calculamos y nos sale que es 0.425 metros. Ya. Luego vamos a analizar los esfuerzos en toda esta área, ¿no? En toda esta área, en donde se genera mayor presión. Entonces decimos, en el punto B ya lo hemos calculado, en el punto C también. En el punto EF tenemos que calcular esos esfuerzos. Entonces, calculamos los esfuerzos en E y en F. El esfuerzo último en E va a ser igual al esfuerzo último en A multiplicado por el esfuerzo último en A menos el esfuerzo último en B, dividido entre la longitud de la zapata por la longitud de la zapata menos esta distancia de acá, ¿no? LB, que es longitud de volado, menos el D. Ya. Entonces, aplicando la fórmula, nos sale que el esfuerzo último en E va a ser 48.7 toneladas metro cuadrado. Ahora, para el esfuerzo último en F, bueno, eso va a ser igual al esfuerzo último en D multiplicado por el esfuerzo último en C menos el esfuerzo último en D. Todo esto dividido entre la longitud de la zapata multiplicado por la longitud de la zapata menos esta distancia, ¿no? La de acá. Ya. Entonces, este esfuerzo último en F es igual a 23.6 toneladas metro cuadrado. Ahora vamos a verificar por cortante y por punzonamiento, ¿eh? La verificación por cortante. La verificación por cortante, la norma nos da que cortante última de diseño tiene que ser menor o igual que la cortante del concreto.
La cortante última de diseño tiene esta fórmula que va a ser esfuerzo último en B más esfuerzo último en C más esfuerzo último en E más el esfuerzo último en F entre 4 multiplicado por la base de la zapata por esta distancia, la de acá, ¿cierto? Entonces, reemplazando valores, tenemos la cortante última de diseño 33.2 toneladas. Ahora, la cortante del concreto va a ser igual a 0.85, que es el phi, por 0.53 raíz de f'(c) por b por d. Entonces decimos, la cortante del concreto va a ser igual a 0.85 por el por 0.53 por la raíz de f'(c), que en este caso es 210, multiplicado por b, ¿no?, que es de la zapata, el b de la zapata. Acá lo tenemos. Acá está, ¿no?, por b, que es de la zapata, o sea, el ancho de la zapata, multiplicado por d. Todo esto lo dividimos entre 1000 para que nos den toneladas, ¿no? Entonces, haciendo la verificación, decimos que la cortante última de diseño es menor que la cortante del concreto, entonces sí cumple, ¿no? Muy bien. Continuando, tenemos la verificación por funcionamiento. Acá el esfuerzo va a ser igual a la carga última dividido entre la base de la zapata por la longitud de la zapata más o menos el momento último en Y multiplicado por X. X viene a ser en este caso el ancho de la columna, perdón, dividido entre la inercia en Y más el momento último en X por Y, que sería la altura de la columna, entre la inercia en X. Bueno, como la fórmula nos pide, vamos a calcular las inercias, ¿no?, en X y en Y. Tenemos acá la inercia en X 1.65 y la inercia en Y 1.43, ¿no? Ahora, tenemos el esfuerzo último, ¿no? Calculamos por partes. Acá, PU sobre, que es la carga última dividido entre la base de la zapata por L, va a ser igual a 27.34, ¿no?, más menos esta parte de acá que nos sale 15.69 y la última partecita que es más menos momento último en X por Y sobre la inercia en X, que sería esto, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, para verificar por funcionamiento, nosotros tenemos que calcular las distancias, estas distancias de acá, que nos daría el área en donde se va a generar ese punzonamiento. Entonces calculamos estas distancias, ¿no? En X, decimos en X va a ser igual al D dividido entre 2 más la altura acá de la columna más D sobre 2. Entonces ahí tenemos la distancia de punzonamiento en X, ¿no?, 0.90. Ahora en Y, como la columna es rectangular, no va a ser la misma distancia, por eso que calculamos en Y, ¿no? En Y nos sale que va a ser 0.75 metros. Entonces ahí tenemos. Ahora, para calcular nuestra cortante última de diseño, nosotros necesitamos calcular los esfuerzos o las presiones en cada punto, ¿no?, de esta área de punzonamiento. Entonces calculamos en el punto H, en el punto I, en el punto J y en el punto G. Como sabemos que en H se va a ejercer una mayor presión, ¿no?, entonces en H se va a dar ese esfuerzo que va a ser mayor, ¿no? Entonces ahí tenemos el esfuerzo en H es mayor, 39.0011 toneladas metro cuadrado. Y como hicimos para calcular los esfuerzos en la parte de acá de presión, ¿no?, el mismo criterio lo empleamos para calcular las presiones acá en el punto G, en el punto I y en el punto J. Ok. Ahora calculamos nuestra cortante
cortante última de diseño va a ser igual a 18.4, ¿no? ¿Esto cómo sale? Pues sale sumando los esfuerzos en cada punto de esta área, dividido entre 4 por la distancia en X, ¿no? Que en este caso sería 0.9 por la distancia en Y, 0.75. Entonces ahí tenemos nuestra cortante última de diseño en toneladas. Bueno, ahora la cortante última para, en este caso, verificación por punzonamiento va a ser igual a la carga última menos la cortante última de diseño. Entonces acá tenemos nuestra cortante última, restamos, ¿no? Y por acá tenemos nuestra carga última, acá 117.6 toneladas, menos sería acá la cortante última de diseño de 18.4. Entonces tenemos nuestra cortante última, ¿no? De 99.13 toneladas. Ahora, calculamos la cortante del concreto, pero para la cortante del concreto primero vamos a calcular el perímetro porque en la forma nos pide el perímetro. El perímetro sería igual a 330 centímetros cuadrados. Entonces la cortante del concreto va a ser igual a 1.06 multiplicado por el F'C por P, que es el perímetro, por D. Entonces, reemplazando la fórmula, tenemos que el phi vale 0.85 por 1.06 por la raíz de F'C. En este caso, el F'C vale 210, multiplicado por el perímetro, que es 330, por D. D de nosotros es 40, ¿no? Entonces, dividido entre 1000, para que nos den toneladas. Entonces, hacemos la verificación, nos dice la norma que la cortante del concreto tiene que ser mayor o igual que la cortante última, ¿no? Entonces, en este caso sí nos cumple, ¿no? Ahora, hacemos nuestro diseño por flexión. Nuestro diseño por flexión nos dice, bueno, tenemos que calcular primero la longitud de volado, ¿no? Ya lo habíamos calculado, que es 0.825. El esfuerzo último, también la fórmula ya lo habíamos calculado, pero vamos a evaluar los esfuerzos en esta parte de acá, ¿no? En esta área en donde se genera la mayor presión, o sea, acá. Pero como ya tenemos el esfuerzo en B y en C, pero nos faltaría calcular el esfuerzo en K y en L. Entonces vamos a calcular esos esfuerzos. Esfuerzo en K nos sale que es 47.5 toneladas metro cuadrado, y el esfuerzo último en L 14.9 toneladas metro cuadrado. Ahora calculamos nuestra cortante para el diseño de flexión. Entonces cortante última va a ser igual a 60.4 toneladas. ¿Cómo sale esta cortante? Pues es la sumatoria, ¿no? Bueno, veremos acá, hicimos sumatoria del esfuerzo, o sea, de este esfuerzo, ¿no? De en B, del esfuerzo en B, ¿no es cierto? Del esfuerzo en B, más el esfuerzo en K, o sea, más este esfuerzo de este punto, más el esfuerzo en C, acá tenemos el esfuerzo en C, más el esfuerzo en L, que lo acabamos de calcular, dividido entre 4, multiplicado por la longitud de volado, que está acá, multiplicado por la base de la zapata, ¿no? Entonces ahí ya tenemos nuestra cortante. Luego calculamos esta distancia de X, que es 0.385, para poder calcular nuestro momento, ¿no? Ya que la fórmula del momento nos dice que va a ser igual a la cortante, esta cortante última multiplicado por la longitud de volado menos esta distancia X, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro momento último, que va a ser igual a 26.5 toneladas metro. ¿Ok? Esta distancia que vemos acá, que es 0.825, ¿no? Es la longitud de volado. Luego vamos a calcular nuestra área de acero. Esta va a ser igual al momento último dividido entre 0.81 por el F'Y por D. Entonces para eso vamos a tener el B, que es 200 centímetros, que es la base de la zapata, y el D, que es 40 centímetros, ¿no?
la altura de la zapata. Ya. Entonces, reemplazando la fórmula para el área del acero, nos sale que va a ser 19.5, ¿no? Ya que, a ver, el momento último sería 26.5 toneladas por 100 dividido entre 0.85 por el F', que es 4.200, ¿no? Pero en este caso en toneladas sería 4.2 multiplicado por el D, que es 40. Entonces, ya. Luego calculamos el A. El A va a ser, bueno, esta área de acero primeramente nos da en centímetros cuadrados, ¿no? Luego calculamos el A. Para el A tenemos esta fórmula que es el área del acero por el F', ¿no? Dividido entre 0.85 por el F', por B. Entonces ahí tenemos el A, que nos sale 2.29 centímetros. Luego calculamos nuevamente nuestra área de acero, pero empleando esta fórmula. Aquí sería momento último dividido entre 0.90 por el F', por D menos A sobre 2. Reemplazando valores, como ya tenemos todo, ¿no? Tenemos el momento último, tenemos el F', tenemos también calculado el D, tenemos calculado el A. Reemplazando, nos sale que el área del acero va a ser 13.2 centímetros. Ahora nuevamente calculamos nuestro A. El A va a ser igual al área del acero multiplicado por el F', sobre 0.85 por F', por B. Entonces, reemplazando esos valores, tenemos que el A va a ser 1.56 metros, ¿no? Bueno, centímetros, perdón. Centímetros, ¿ok? Bueno, luego calculamos nuestra cuantía de acero. La cuantía de acero, según la norma, nos dice que tiene que ser mayor o igual que la cuantía mínima, ¿no? Que es 0.018. Entonces, aplicando la fórmula, a nosotros nos sale que la cuantía va a ser igual a 0.027. Entonces, por lo tanto, sí cumple, ¿no? Está ok, ¿no? Hasta ahí. Luego calculamos la separación de los aceros con esta formulita, que va a ser, acá lo tenemos, ¿no? El área de ¿quién? De la varilla del acero multiplicado por 100 dividido entre el área del acero multiplicado, aquí nos dice, por SW, que sería el ancho de la zapata. Entonces nos sale esa separación de 29 centímetros. Entonces decimos que vamos a usar varillas de 5 octavos, ¿no? De pulgada, cada cuánto, cada 0.30 metros, ¿no? Lo aproximamos. Bien, en resumen, nuestra zapata queda de la siguiente manera, ¿no? El ancho, que es B, sería de 2 metros. El largo, ¿no?, de la zapata es 2.15 metros. El acero longitudinal en esta dirección, que sería en X, ¿no? En X nos sale que va a ser 5 octavos. Nos sale que vamos a usar de varilla de 5 octavos cada 0.30 metros, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias.